Y ha publicado varios libros, entre ellos muy conocido, Frantz Fanon, Política y Poética del Sujeto Postcolonial, en 2005, recientemente, muy recientemente, compilador de ejercicios sobre lo postergado, escritos postcoloniales. Ahí está. Ahí está. Ahí bueno, ahí estamos grabando. Estamos con Alejandro de Otto. Este espacio es Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 del Instituto de Formación Docente número 24 de acá de Bernal, provincia de Buenos Aires. Y estamos con Alejandro de Otto para este conversatorio titulado La perspectiva decolonial en la filosofía nuestroamericana. Alejandro es investigador del CONICET y del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Juan. Fue docente de historia, de historiografía, historia de Asia y África, con énfasis en los procesos teóricos y políticos de la postcolonialidad en la Universidad Nacional de la Patagonia. Dirigió la maestría en letras en la misma universidad y es profesor de metodología de la investigación filosófica en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Se doctoró en el Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Ha sido investigador en la Universidad de Brown. Ha participado de innumerables seminarios, congresos, artículos, publicaciones. Ante todo, muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Una persona realmente importantísima y nos va a venir muy bien todo lo que aportes porque seguramente vamos a aprender un montón de cosas. Y gracias a vos por no, en serio, gracias, que esto se hace todo a pulmón y la verdad que es súper valioso, súper valioso. Gracias. La primera pregunta que te queríamos formular acá, ante todo, nos gustaría que contaras cómo fue tu primer encuentro con los estudios decoloniales o descoloniales y cómo afectó tu formación previa. Buena pregunta. Tremenda. ¿Tengo tiempo? ¿Me explayo? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, fue un poco de casualidad, lo voy a decir así con todas las letras. Yo tengo formación en historia, fui licenciado en historia en la carrera de grado y terminé en el año 90 la carrera de grado, ¿no? Entonces, en esa época, viste, no había demasiadas opciones en términos de posgrados y ese tipo de cosas, ni tampoco de becas CONICET, ¿no? Y empecé a buscar con interés en la historia contemporánea dónde me podía ir a hacer una maestría, por ejemplo, que era el primer motivo de ese momento. Bueno, probé en 2 o 3 lugares, en uno no me dijeron, ni siquiera me respondieron, eran tiempos de correo, de correo escrito. Sí, en otro me hicieron una entrevista, que fue en la Universidad de Brasil, no quedé, y después el tercero fue en un programa, este programa de estudios de Asia y África del Colegio de México, que era el programa de maestría por ese entonces, que reunía las 2 condiciones que a mí me parecían geniales, ¿no? Una, enterarme del mundo más allá de los límites clásicos de las historias contemporáneas, que digo, cuando uno las traduce en la práctica en ese momento, y por lo menos los planes de estudio hasta ese momento, eran historias europeas, ¿no? Contemporáneas, y después, qué sé yo, la participación de los grandes poderes de la posguerra, etcétera, pero no salía de ese núcleo central. Y la otra condición es que había gente con mucha formación historiográfica, filosófica, sociológica en ese ámbito, porque era un lugar interdisciplinario que se metía con África, Asia, bueno, el Asia Occidental, India, China, etcétera, de una manera muy sistemática, a tal punto que uno tenía que aprender un idioma, eligiendo un área cultural para el estudio, tenía que aprender uno de los idiomas. Bueno, me presenté ahí y tuve la suerte que me aceptaron con una beca, todas las condiciones, ¿no? Y bueno, me fui ahí. Pero igual, estando ahí, yo todavía pensaba más en clave algún trabajo, por ejemplo, sobre la historia contemporánea del norte de África, porque me interesaban algunos procesos, qué sé yo, la revolución de Argelia, ¿no? Este tipo de cosas. Sí. El problema de la deuda, ¿no? Que era un tema histórico, económico, ¿no? Pero tuve un curso que fue maravilloso. Nosotros, irónicamente, le decíamos misceláneas a ese curso, porque todos los profes del centro pasaban y decían
una parte de su rollo y te dejaban una biografía, y es que era un modo de tomar contacto con toda la gente del programa, ¿no? Claro. Y pasó por ahí un amigo, que todavía es amigo, se llama Romer Cornejo, es un historiador venezolano-mexicano, a esta altura Romer, ¿no? Tiene toda la vida en México, que literalmente fue así, nos dio orientalismo de Edward Said en la primera reunión, y dijo, traigan esto reseñado para la semana que viene, ¿no? Hablábamos de reseñas recién. Bueno, la verdad fue así, lo digo, pero sin ningún tapujo. Digo, cuando leí ese texto de Said, dije, bueno, había un universo del que yo no había tomado nota en mi vida como estudiante universitario, ¿no? Sí había leído, ponele, al marxismo inglés, a toda la escuela de análisis en Francia, ¿no? Algunas cuestiones de historiografía argentina y latinoamericana, por ejemplos así. Mucho sobre teoría, mucho sobre filosofía de la historia, pero nunca había tomado contacto con un tipo que estructurara una cosa como la de Said, ¿no? Entonces, eso fue como una bienvenida al campo, ¿no? Me interesé mucho por lo que pasaba ahí, porque dije, bueno, evidentemente hay un vínculo, más que un vínculo, hay una relación entre el colonialismo y los procesos de la modernidad. La sospeché así, ahora lo digo más articulado, pero fue una sospecha bastante dispersa, ¿no? Que merece la pena ser pensado, y además que merece la pena ser pensado inclusive desde la perspectiva, si querés, que solo analice los despliegues disciplinarios occidentales, ¿no? Sin ni siquiera meterte en esta lógica de entender cómo pensaban el problema de la historia, no sé, en la India, China, África, o en algún lugar de África, etcétera, sino inclusive quedándote desde este lado de la banquina. Bueno, se conectó, mi primera conexión fue ahí, y de hecho, en charla con ese libro, terminé haciendo una tesis de maestría que se orientó con escrituras de viajeros, particularmente en África en el siglo XIX. Me interesaba ese tema desde antes, no en África, pero sí el de los viajeros, porque soy de la Patagonia, ¿no? Y hay como toda una gran mitología, pero además una gran cantidad de textos que están disponibles, de hecho, paso el dato, si alguien lee esto en términos bibliográficos, en la Biblioteca Pública de Trelew, ¿no? La colección Viñati, etcétera. Hay formidables volúmenes, primeros volúmenes de viajeros y exploradores por Patagonia, pero de lujo es eso, ¿no? Así como un lugar para hacer serios trabajos de investigación. Bueno, pero nada, me interesé por eso, me metí con esos temas y descubrí un poco ese universo del cual Said había puesto a jugar su trayectoria intelectual, ¿no? Que el peso que tenía toda esta trama de las representaciones de la cultura, de los sujetos, de la historia, de la diferencia, etcétera, en contextos moderno-coloniales, tiene una densidad insospechada, pero también lo otro, ¿no? Cómo esa trama había afectado profundamente el lugar, podríamos decir así, de enunciación de esas propias escrituras que se inscribían muy bien en la trama de la expansión imperial. Quiero decir con esto, vos leías a protoetnógrafos, por llamarlos de alguna manera, como no sé, Richard Burton, que fue un tipo que yo me leí casi todo para la tesis esa de maestría. Y te dabas cuenta que a medida que profundizaban su contacto con el espacio, con el mundo de las colonias, la propia posición subjetiva, el propio lugar de enunciación de estos tipos iba mutando sustancialmente, ¿no? Con lo cual, al final del día, lo que tenías era la imposibilidad, podríamos decirlo de este modo, de dirimir dos lugares clarísimos, ¿no? Desde el punto de vista del colonizador y el colonizado, ¿no? Para evocar esas figuras fanonianas. Claro. Y sí, tenías una cuestión mucho más compleja, porque por momentos, doy un ejemplo para que se note de qué estoy hablando, ¿no? En una de las expediciones, por ejemplo, de Richard Burton a fines del siglo XIX, bueno, segunda mitad del siglo XIX, que la hace a una ciudad prohibida musulmana en Somalia, cuando retorna al puerto de Adén, que era el puerto donde se basaba, y además él como parte oficial del ejército británico, pero además financiado por, etcétera, el tipo escribe y dice en un momento, escucho el canto del muezín,
llamando a la oración, ¿no? Los cañonazos del toque de queda, y al fin me siento en casa, ¿no? Un lugar que, digamos, una noción de hogar que ya está por completo descentrada, ¿no? De esas ideas más básicas, ¿no? De metrópoli, colonia, etcétera, y un lugar, una noción de hogar construida justo en ese intersticio complejo, ¿no? De alguien que además manejaba 27 idiomas, que asumía, sí, claro, es tremendo, porque asumía posiciones eh, en términos performativos muy claras con respecto al Islam, digamos, discutiéndole a los ulemas la interpretación de las suras, qué sé yo, toda esta cosa, ¿no? O sea, tipos muy imbuidos de aquellos que estudiaban, no solamente desde el punto de vista de quien describe con lejanía, sino modificando casi su propia circulación por este mundo. Bueno, lo de Burton es increíble, lo digo rápido para que quede como marquita, porque cuando el tipo muere, descubren cuando preparan el cuerpo que estaba atravesado, ¿no? Por cicatrices, es porque no solo de algunas batallas que le tocó, sino las cicatrices de la autoflagelación, porque había practicado una de las tramas, ¿no? del Islam, ¿no? Con lo cual, la asunción, digamos, de la diferencia cultural en estos tipos se tramitaba en esos cuerpos, ¿no? Y entonces los lugares de enunciación tenían una complejidad enorme. A mí siempre me pareció eso como muy increíble, increíble, digo, fascinante, ¿no? Increíble. Sí, sí, sí. Porque describía la intensidad de los vínculos entre esa suerte de expansión imperial y de una cultura global que se tramitaba en estos términos, ¿no? Bueno, pasé la maestría, qué sé yo, y después, por casualidades de la vida, buscando dónde hacer el doctorado, ¿no? Se frustraron un par de proyectos en Estados Unidos también, qué sé yo, y terminé haciéndolo de nuevo en el Colegio de México, en el mismo centro. Y siempre me quedó la idea de revisar qué había pasado con las respuestas ya más articuladas al problema colonial, ¿no? Porque toda esta dimensión del siglo XIX, por lo menos Claro. en las escrituras, describía la conformación de ese universo, al menos en el espacio anglo, ¿no? No estaba ahí tocando literatura que tuviera que ver con América Latina, ¿no? Y entonces dije, bueno, me voy a desplazar a pensadoras, elegí pensadores por una cuestión de disponibilidad, no hubo un corte de género ahí de ninguna naturaleza, también por información, acceso a la información, etcétera, que hubieran intervenido críticamente justamente sobre ese mundo, ese tramado de la cultura imperial, colonial, etcétera, moderna, ¿no? Y fijé los ojos en tres personajes, ¿no? En principio, uno era Chinua Achebe, un novelista nigeriano que murió hace no estoy seguro si murió, creo que murió hace muy poco, que junto con, qué sé yo, con Amos Tutuola, por ejemplo, otro novelista nigeriano, pues, y qué sé yo, Ngugi wa Thiong'o y un par más, son como los tipos que dan la movida fundamental para la emergencia del género, el género novela en África, ¿no? Pero además, tipos que tienen una enorme, el caso de H&M, una enorme sensibilidad con respecto a los procesos políticos culturales previos a la colonización, durante la colonización y durante los procesos independientes, ¿no? Si uno sigue, por ejemplo, toda la trama de la literatura de Achebe, puede seguir una saga, ¿no? En la cual los personajes del momento precolonial están aún en las repúblicas independientes y en los grupos de políticos corruptos nigerianos actuales, ¿no? Es muy interesante porque los apellidos, ¿no? Okonkwo, que es un nombre ahí que circula en toda su obra, aparece casi marcado en cada punto. Bueno, me metí ahí, me metí con otro nigeriano que fue Nobel de Literatura en el 87, si no me equivoco, 86, Wole Soyinka, ¿no? Wole Soyinka, una cosa increíble, ¿no? Y me metí con Fanon, ¿no? Porque, bueno, era como la tríada que tenía ahí para mi imaginario todavía verde acerca de cómo encarar todo esto. Después, por sucesivas charlas con buenos profesores, en particular con uno fallecido africano que fue como mi codirector. Tenía dos directores en el doctorado en el colegio, uno local y uno que uno tenía que elegir afuera en alguna otra universidad. Y en mi codirector fue Lemuel Johnson,
Pero me metí en Fanon y Fanon fue una llave más que atractiva, ¿viste? En el sentido de que cuando me metí ahí me di cuenta, bueno, que había, como decimos callejeramente aquí, para ser dulce, ¿no? Y en ese para ser dulce, sí, sí, sin duda. En ese para ser dulce también pasaba otra cosa, que de pronto Fanon empezaba a hacer una escritura, lo pienso más como escritura, si querés, ¿no? Para no focalizar esa idea tan cerrada de obra, ¿no? Sí. Como una escritura que era una suerte de llave para entrar a casi todas las genealogías con respecto a la crítica del colonialismo que teníamos en nuestras manos, ¿no? Muy interesante ese proceso. Vos entrabas por Fanon y podías entender bien qué estaba operando en los textos de Said, por ejemplo, ¿no? O si entrabas por Fanon, también entendías cuál era la síntesis que estaba produciendo un tipo como Baba, que juntaba tradiciones postestructuralistas, cuestiones lacanianas, estudios subalternos de la India, ¿no? Otra de las grandes tramas contemporáneas de estos debates, entonces adquiría sentido esa circulación, ¿no? Ahí quería aprovechar para preguntarte algo. Así fue la aproximación y la inversión, digamos. Sí, se nota que hay de todo lo que contaste, que es súper interesante, hay como un descentramiento, ¿no? Quizás no hiciste mucho hincapié en eso, pero se nota igualmente que hay una formación que después se descentra y se va para otro lado. Sí. Y todos estos procesos son como desplazamientos tuyos muy, muy interesantes y que también tienen un poco de la cuestión del viajero, tomando viajero en un sentido genérico, ¿no? No es solamente un viajar realmente que está buenísimo y que lo extrañamos también, pero sino también un viajar intelectual por distinto y un absorber también estas cosas y además como lo contás se nota que te apasiona y que te metes mucho en los temas y en el objeto de estudio, digamos, estás como te empapás con el objeto de estudio. Pero no quería pasar la oportunidad de preguntarte si podemos definir un poco qué significa la perspectiva decolonial o si se usa descolonial o decolonial, por qué se distingue de la postcolonial o en qué se distingue. ¿Cómo se origina y brevemente cómo se desarrolla? Porque evidentemente hay un montón de corrientes, un montón de matices, como de épocas también, y estaría bueno que nos cuentes un poco de eso, que nos ordenes un poco la cabeza ahí. Dale. Bueno, a ver, es toda una historia, pero para ponerla un poco lo más esquemáticamente posible para que no se vuelva también agobiante. A mí me parece que hay, no me parece, de hecho hay, ¿no? Dos grandes genealogías que se han desplegado, ¿no? Con respecto a pensar el colonialismo no como un problema de segundo orden en términos de la cultura contemporánea, los procesos políticos, económicos, e inclusive también desde el punto de vista de los procesos teóricos, conceptuales, sino como algo central y constitutivo que lo constituyen estas dos tramas, ¿no? Una genéricamente, yo la llamo así, pero la verdad admite muchos nombres, yo la llamo crítica postcolonial, un poco recuperando ese espíritu que estuvo en juego en las lecturas de Edward Said y después de la saga que siguió durante todos los años 80 y 90 y aún hoy todavía, pero que tuvieron que ver con las intervenciones de Homi Bhabha, Gayatri Spivak, etcétera, ¿no? Los estudios subalternos en India, ¿no? Que digamos, esa por un lado, ¿no? Una trama bien precisa desde el punto de vista que se puede precisar algunos nombres importantes y se puede decir qué articulaciones hay, ahora las comento. La otra es esta que parece más familiar a nuestra geografía y a nuestras formas expresivas, inclusive están implicados muchos compañeros intelectuales y compañeras de América Latina que trabajaban en Estados Unidos, otros no, etcétera, que se sintetiza o se junta alrededor de esta noción del giro decolonial, ¿no? Yo hago una aclaración de partida y después digo cómo pueden ser pensadas y dónde están los parecidos y diferencias, ¿no? Si me preguntás, yo creo que la mayor diferencia entre las dos formas de pensar este problema está donde conciben una y otra los comienzos de la modernidad, digamos, ¿no? Este es un tema que me parece que da vueltas ahí
de fondo todo el tiempo. Si mirás la tradición de habla inglesa, que es la más potente, que emergió primero, no la más potente, la que emergió primero, digamos, con este nombre postcolonial, etcétera, y que además muchos de sus cultores no reconocen ni se sienten identificados, ahí rechazaba esa idea de la cosa postcolonial, ¿no? Pero bueno, ¿viste cómo es esto? Vos podés rechazar muchas cosas, pero después sos fanoniano, postcolonial. Claro, claro. Al cual le cuelgan la cucarda. Los ayos pesan más que Claro, las tal cual. declaraciones, obviamente. Bueno, pero digamos, lo que queda claro es que esa reflexión que se produjo, la que se produjo en inglés, vamos a decirlo de este modo. Primero, es todo más vinculado a una noción de modernidad más clásica, si querés, ¿viste? Siglo XVIII para acá, ¿no? Procesos coloniales británicos, franceses, la expansión que conocieron en términos profundos los africanos y asiáticos, ¿no? Durante gran parte, un pedazo del siglo XVIII, todo el siglo XIX y todo el XX, casi. Pero digo, ¿no? Ese núcleo me parece moderno, vinculado a la era victoriana y a esa expansión del capital, etcétera, me parece que es la que responde con más precisión la literatura escrita en inglés. Y además, la otra dimensión muy constitutiva es que esa literatura escrita en inglés no rechaza las tradiciones críticas occidentales que tuvieron que ver con un ajuste de cuentas, vamos a pensarlo de este modo, con la modernidad. Quiero decir con esto, tipos como Said, como Baba, eran lectores profusos de las tradiciones críticas occidentales y las usaron sin ningún empacho, las usan, de hecho Baba está vivo, Said murió hace unos años, pero digo, si te parás en Edward Said y ves su libro, no su primer libro, pero sí el más famoso, Orientalismo, las dos tramas teóricas que cruzan esos libros son, por un lado, la noción de discurso de Foucault, ¿no? Aparte está enunciado, no hay que hacer ningún trabajo, ¿no? Está ahí. Y la noción de hegemonía de Gramsci, ¿no? Es decir, el tipo hace una de las lecturas de la hegemonía para una escena que Gramsci ni lo hubiera soñado, ¿no? De hecho, hay algunas acusaciones ahí de gente que es más filóloga con respecto a las lecturas críticas de Gramsci y reclama que estos usos que hicieron los estudios subalternos, Said y compañía, no son apropiados. Pero digo, pero más allá de eso, ¿no? Que siempre son los ajustes que están en todas las tradiciones intelectuales, lo cierto es que esta gente lidió sin problemas con esas tramas. Un tipo como Baba leyó de manera con el psicoanálisis en la mano los procesos de construcción de la subjetividad colonial. O Spivak leyendo a Derrida. Spivak es la traductora al inglés de Derrida. Entonces, ¿no? Este escenario tenés, ¿viste? ¿Qué sé yo? De la gramatología, que nosotros lo habíamos tenido por Oscar del Barco, traducida a principios de los años 70, antes que fuera traducida al inglés. Eso habla también de nuestras culturas intelectuales y lo que ha pasado con ellas, ¿no? Al inglés fue traducido creo que en 1975 y la traductora fue Spivak, ¿no? Digo, pero toda esta gente lidió con ese universo sin problemas y lo usó para pensar críticamente, incorporando el problema de la cultura, no de la cultura, se entiende cuando digo cultura, ¿no? Cuando los procesos de subjetivación, lo que está implicado en nuestras formas de ser y de relacionarnos en el mundo contemporáneo, fuertemente atravesados o constituidos por esa relación entre lo moderno y lo colonial. No lo anunciaron de esa manera, no lo dijeron de esa manera, pero lo cierto es que estaba en juego eso, ¿no? Esa es una caracterización grosera, pero digamos, de ese universo de la crítica postcolonial, que después tuvo, como todo esto, 3 bibliotecas, o tiene todavía 3 o 4 bibliotecas activas que suman textos bajo el rótulo de postcolonial. Pero lo postcolonial enunciaba, en cierto sentido, una crítica del colonialismo en tanto construcción de representaciones, construcción de formas de la subjetividad, ¿no? ¿Sí? Sí, Y sí. enunciaba, por el otro lado, la trama teórico-política que estaba en juego en estas epistemologías críticas de la modernidad postestructuralistas, ¿no? Es decir, ese núcleo estaba ahí. Es eso, ese nudo es, ¿no? El giro de colonial se reivindica diferente a eso en términos de sus deudas con el postestructuralismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, reivindica primero, pero también por una conjunción que se fue dando, digo, porque por un lado lo tenés a Quijano
que es un pensador que viene de cierta tradición del marxismo y de la formación sociológica, está más que claro eso, aparte él nunca lo desmintió, ¿no? Tenés a un tipo como Wallerstein, ¿no? Que es de la sociología, cercano a la comprensión de los procesos económicos globales de la escuela de los anales, ¿no? No casualmente esta gente, Wallerstein dirigió el centro Fernand Braudel, ¿no? De investigación. Que concebían este proceso de la economía mundo, el sistema mundo, etcétera, pero lo concibieron muy asociado a la noción de economía mundo que los historiadores franceses habían imaginado desde el siglo XVI en adelante. Por otro lado, tenés gentes como Walter Mignolo, que vienen de una formación semiótica, ¿no? Los textos de Walter son fuertemente semióticos, hasta bien entrados los 80, los 90, súper entrados los 90, bien hasta el final inclusive de los 90. Tenés otra gente que viene de la filosofía, ¿no? Que hizo algunos ajustes de cuentas con las tradiciones filosóficas latinoamericanas, que hizo Santiago Castro Gómez, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y después hay otra gente, ¿no? que es crítica literaria, Zulma Palermo, bueno, el propio Dussel convocado porque narra una historia de la modernidad, que se lo sabe bien, ¿no? Es decir, iniciada ya por los fondos del siglo XVI, y que pone, digamos, pone en escena uno de los colonialismos tal vez vinculados a los procesos modernos más extensos, intensos y complejos que hemos sabido conseguir, ¿no? Inclusive por ahí con tanto más densidad que estos británicos, franceses o holandeses por Asia-Pacífico, inclusive el Caribe. ¿Y esta tradición qué hace? Se empiezan a juntar, digamos, estas lecturas, ¿no? Después esto termina en una suerte de declaración en 2003, ¿no? Ahí en los primeros, para entonces ya tenías la declaración del Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos, ¿no? Tratando de emular un poco esta noción de subalternidad que los intelectuales de la India habían trazado a principios de los años 80. Y lo que tenés ahí es una suerte de declaración de que hay un proceso colonial tan intenso relacionado con la modernidad que empieza tempranamente en América, pero que hay una disposición a conversar extensamente con la otra tradición, la crítica postcolonial, los estudios postcoloniales, porque son absolutamente compatibles. Yo al día de hoy sigo pensando que son extremadamente compatibles, ¿no? Sí. Es decir, Sí, después, quizás es difícil homologar una colonización con otra porque no, en ese sentido hay... sí, pero desde el punto de vista más, si querés, conceptual, ¿no? De pensar, qué sé yo, procesos de subjetivación, ¿no? Que saber que hay un vínculo entre esas cosas que asignamos a la modernidad y que son impensables si no incorporar las tramas del colonialismo, ¿no? Y después de la colonialidad, porque es un concepto que excede los marcos temporales de la administración colonial, etcétera. Claro. Me parece que son absolutamente compatibles, ¿no? Yo creo que después hay razones de otro orden para la diferencia, ¿no? Que por ahí no son tan interesantes y que responden por, qué sé yo, a políticas académicas, lógicas, de influencias en términos de, no sé, de campos de estudio, todas estas cuestiones que siempre emergen con las discusiones teóricas, pero digo, el núcleo me parece que en los dos casos, por caracterizarlos de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. En ambos casos tienen una alta heterogeneidad, ¿no? Y te vas a encontrar que en los dos casos vas a tener gente que hace cosas compatibles en cualquier dirección que asumas la crítica del colonialismo, ¿no? Claro. Pero digo, para ponerlo sobre blanco, la mayor distinción fue que esta gente del giro de colonial lo que trató de plantear es, bueno, hay una tradición crítica que nosotros tenemos que rescatar. Esta crítica del colonialismo no llegó hoy al mediodía a América Latina, hay un proceso que es de larga data, ¿no? Porque hubo un proceso vinculado a lo que fue la descolonización como proyecto político, cultural, económico, social de mediados del siglo XX, pero si nosotros hacemos el esfuerzo de leer la historia americana, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que hay multitud de fuentes, americana y caribeña, ¿no? De este lado del planeta, vamos a encontrar un montón de fuentes que pueden participar activamente de esta genealogía crítica de la relación moderno-colonial, ¿no?
Y esa fue la razón por la cual, por ejemplo, no, qué sé yo, personajes como Tobaku Wano, Wamampoma de Ayala y todos estos personajes que escribieron en clave crítica del colonialismo en el Caribe en el siglo XX pasaron a formar parte del archivo crucial para entender, ¿no?, la relación modernidad-colonialidad y sus formas de respuestas, ¿no? ¿Y por qué descolonial? ¿No? Porque la idea era recuperar, o ¿por qué descolonizar? ¿No? Porque la idea era recuperar justamente esa matriz activa que los procesos de descolonización del siglo XX tenían y ponerlas ahora al servicio también de un proceso de descolonización en términos epistémicos y políticos, pero epistémicos centralmente, ¿no? O sea, lo que está en discusión ahí es qué matrices del conocimiento forjamos, de qué manera las desmontamos, cómo vemos el engrudo, etc. Después, ahí hay matices, otra vez, como te decía antes, para ser dulce, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. Además es súper interesante. Voy a sí, correr el riesgo de hacerte una pregunta que abre un universo enorme, pero que no puedo dejar, digamos. Ahí la figura de Frantz Fanon es fundamental, digamos, como pionero, como antecedente, sí, y también Albert Memmi, ¿no? Que es otra de las fuentes que nosotros conocemos a través de Freire, de la pedagogía del oprimido de Freire, claro. también es otra figura Se murió súper hace interesante. poco. Murió hace poco Ah, Albert mira vos, no Memmi. sabía. Sí. No fue. Eh, y la pregunta también es si vos notás que en los últimos tiempos han crecido mucho estos estudios postcoloniales y decoloniales. Sí, Las bueno, últimas décadas estoy sí, pensando, sí, ¿no? pero sí, si te lo digo así, sí. Mira, Absolutamente. absolutamente, pero mira, te digo de mi propia experiencia. Yo estoy con esta cosa dando vueltas con ella, y dices, ¿qué año? El año 91, ¿no? Que empecé a Claro. tomar contacto. Estos contactos que te contaba, ¿viste? De los viajeros del año 91. Vos, en México, me acuerdo, yo hice esto, el doctorado en México y la maestría, y me acuerdo, si vos hablabas en el año 94, 95, crítica postcolonial, en el universo donde yo estaba, no, pero en el universo del Centro de Estudios de Asia y África, porque había profes de medio Sí, planeta anglo, sí, todo que, y ahora dabas un paso afuera y eso era algo que pasaba en algún lugar de Inglaterra o en algún lugar de las academias norteamericanas o en algún lugar de las academias australianas, así, ¿no? Porque, qué sé yo, Ranajit Guha, el historiador que da el puntapié inicial para los estudios subalternos, estaba en Australia y cosas por el... claro. Pero era una historia de otro mundo, ¿me entendés? Es decir, vos lo ponías en charla con los historiadores o con filósofos latinoamericanos y no les decía nada. Ahora, si vas ahora, Claro. es impresionante. O sea, todos los departamentos filosofía o de estudios latinoamericanos están, por lo menos los que yo conozco gente del Centro de Estudio Interdisciplinario, bueno, José Gandarilla, una serie de personas súper inteligentes y activas, ¿no? Que están en centros de investigación, son filósofos, en el caso mexicano, y es moneda corriente, te lo juro como tal, ¿no? Es decir, es moneda de cambio, ¿no? Nadie pone cara de sorpresa como te ponían en esa época o te decían, esto no forma parte de nuestras discusiones, ¿no? Yo No, les cuento no forma parte de nuestra agenda, ¿viste? Pues a es muy nuestros... divertido. Porque también, mira, es bien interesante esto. Con el caso de Fanon pasó lo mismo, ¿eh? Claro. Vos, hay un texto, yo no voy a citar, no importa, porque tiene sentido. Pero en ocasión de un homenaje a una edición de Fanon, una intelectual argentina muy valiosa, escribe un estudio introductorio a principios de los años 2000, ¿no? Pero habla de Fanon como el tiempo pasado, ¿no? Es decir, habla de ese Fanon vinculado a los procesos políticos, qué sé yo, de las revoluciones, de los movimientos de los movimientos de las organizaciones armadas en la década del 60 y 70, ¿no? Como algo que tenía que ver con el etos de aquellos momentos de los 60 y los Claro. 70, de las resistencias, etcétera, en América Latina. Y como algo clausurado, ¿no? Ahora vos de pronto tenías eso, esto es lo que yo quiero mostrar, ¿no? Digo, tenías ese tipo de lecturas que son muy predominantes, ¿eh? Así, Sí, son sí, las sí. mayoritarias, ¿sí? Las que consideran un texto como clausurado
en su momento inicial de circulación, porque Fanon murió en el 61 y su mayor circulación ocurrió por ahí en los años 60 en el caso argentino, a partir de Los Condenados de la Tierra y a partir de introducciones que hacían, que básicamente eran la presentación de Fanon en Argentina estaba mediada fuertemente por Sartre y por ese prólogo famoso de Los Condenados, pero digo, eso era, ¿no? Ese ethos, ¿no? de las organizaciones de la resistencia, armadas, etc. De la revolución del tercer mundo, ¿no? Ese universo mental. Perdóname que meta ahí una cuña, Ale. Es como sintomático, ¿no? Muchas veces esta negación respecto de la vigencia de ciertos autores, de ciertas corrientes, de ciertas ideas, ¿no? La reivindicación del gaucho una vez que fue eliminado, neutralizado, o mismo una de las cosas que nosotros insistimos mucho en el curso es la reivindicación de lo originario, bueno, no como algo que forma parte de un museo, ¿no? Como algo que forma parte de sino como algo que está vivo, vigente, y que lo tenemos al lado, encima y adentro, digamos, si querés. Pero la cultura oficial ha hecho todo un trabajo de neutralización, de esterilización, ¿no? Sí. Pero de hecho, pero inclusive, yo no sé qué registros pones en la cultura oficial, ¿no? Pero digo, si aún pensando en gente que uno afiliaría con un pensamiento progresista, sí, qué sé yo, también. Sí. también produce esos cierres, ¿no? Es decir, este paquetito corresponde a tal época, ¿no? Este otro a tal otra. Y encima lo peor de todo es esto, ¿no? Que este paquetito corresponde a este modo de leer, ¿no? Y entonces vos tenés ahí toda una disputa por los modos de leer, ¿no? Que parecen ser cruciales, y de hecho lo son, ¿no? Pero parecen ser cruciales en términos de originalidad y fidelidad al supuesto original, ¿no? Cuando todos sabemos lo que pasa, ¿no? Si no, no podríamos estar leyendo filosofía clásica a esta altura y seguir pensando cosas como seguimos pensando a partir de ella, ¿no? Pero digo, pero en cierta manera vos tenías en el escenario hispanohablante, con más menos, quiero ser claro, siempre hay detalles, pero en la mayoría, esta percepción de ciclo cerrado, ¿no? Ciclo cerrado para varias preguntas, ¿no? Para las preguntas de la filosofía de la liberación, para las preguntas de la teología de la liberación, para las preguntas fanonianas, porque estaba cerrado, estaba todo como enclaustrado, ¿no? En una suerte de ciclo histórico, viste esta costumbre de pensar por décadas, que quién sabe quién la inventó y para qué. O generaciones también, O ¿no? generaciones, ¿no? Todo este tipo de operaciones que están bien en algún punto si se justifican metodológicamente, pero a veces casi nunca se justifican, más bien lo que revelan son modos no mayoritarios en términos de números, sino más poderosos en términos de circulación, modos de lectura, ¿no? Claro. Pero bueno, vos tenías eso y a la par estabas leyendo, qué sé yo, mira, te doy un ejemplo, a la par estabas leyendo a Henry Louis Gates Jr., ¿no? Intelectual de Harvard, negro, etcétera, que produce un texto que se llama Critical Fanonism, ¿no? Fanonismo crítico, ¿no? Vos decís, chao, un tipo en Harvard escribiendo, ¿viste? Nosotros clausurando épocas, ¿viste? Poniéndole llave a las épocas, y el tipo en Harvard, ¿no? Diciendo, hay un fanonismo crítico, nos formamos en ella y podemos pensar. Después lo criticaron, etc. Pero lo que te quiero decir es, tenías esas tensiones, ¿no? Como consecuencia, me parece a mí, ahora sí, quiero ser claro, de la apertura que produce el grupo de modernidad colonialidad con respecto a decir, miren, nosotros tenemos una tradición para pensar el colonialismo que es tan potente como la de la crítica postcolonial, me parece que se abrieron muchas puertas ahí, ¿no? Y ese punto sí es interesante, ¿no? Más allá después de que uno dispute algún texto o alguna perspectiva le parezca demasiado ontologizante frente a una que a mí no me satisfacen más las versiones más históricas y deconstructivas frente al proyecto colonial que esas que afirman ya un programa de acción, ¿no? Pero bueno, son otras discusiones. Pero digo, pero sí me parece que abrieron una puerta interesante y volvieron al pasado algo que podía estar en nuestro futuro, ¿no? Para evocar esta imagen de la temporalidad andina, ¿no? Que es tan interesante que Silvia Rivera Cusicanqui la pone en juego, ¿no? Que esta idea de lo que está delante es el pasado, ¿no? No lo que queda atrás. Y entonces vos siempre estás
reescribiendo, discutiendo, ¿no?, los modos de ese abordaje. El presente lo estás produciendo en relación con eso que tenés por delante. Y entonces, al hacer esta apertura, esta gente abrió los archivos. Esto es así, ¿no? Sí, de la zona enclaustrada en que estaban los archivos fanonianos, los archivos de la descolonización, que incluyen a más gente que Fanon, ¿no? Toda la tradición de la negritud, ¿no? Toda la tradición de la negritud, que en el Caribe fue formidable. Césaire, de Pestre, Fanon, León Damas, etc. De pronto todos esos archivos estaban ahí, ¿sí? Qué sé yo. Y así... Esa era otra pregunta sobre la negritud, porque sé que te importa mucho. Sí, sí, Creo sí. que estamos coincidiendo totalmente, digamos, ¿no? Hasta acá, y ahora podemos diferir o no, no sé cómo. Yo tengo la sensación de que la perspectiva decolonial ha permeado muy profundamente y es muy bienvenida varias disciplinas humanísticas, la historia, la epistemología. Me faltó comentarte eso, pero ahora te lo comento. Sí, Sí, pero tengo la sensación de que no tiene el nivel de permeabilidad en la filosofía. Por ahí me convences. No, Que está no. bien. Yo tengo la sensación de que la filosofía está muy enclaustrada en una tradición y tengo la sensación de que no ha llegado a permear, por lo menos no lo que a uno le gustaría, una perspectiva latinoamericana, digamos, de filosofía latinoamericana. Ahora eso también, si querés, lo charlamos. Está bien, no, está muy buena la pregunta, pero aparte requiere algunas especificaciones, ¿no? Mira, yo me olvidé de comentar algo acá, ¿no? Pero digo, otro movimiento que fue paralelo, porque evoqué el texto de Lewis Gordon, ¿no?, sobre Fanon, ¿no?, que es un libro del año 95, un libro de juventud de Lewis. Bueno, Lewis tiene mi edad, así que no es tan viejo. Somos jóvenes todavía. Somos jóvenes, ¿ves? Sí, pero sí. digo, hay toda una trama que digo, la gente, por ejemplo, que está alrededor de la Asociación Filosófica del Caribe, ¿no?, que es la Caribbean Philosophical Association, que viene circulando ya desde, si yo mal no recuerdo, los registros desde el principio de los años 2000. Esta gente se congregó, una serie de intelectuales que estaban en el espacio de la Academia Norteamericana centralmente, algunos de origen caribeño, otros no, se congregó alrededor del proyecto que llamaron escuchá la definición, Shifting the Geography of Reason, ¿no? O sea, de cambiar la geografía de la razón, ¿no? Que era una discusión profundamente filosófica, es decir, Sí. o sea, la idea era, vamos a salir a discutir los límites que le impusieron a la idea de razón y a la idea de racionalidad, es decir, vamos a discutir que hay una filosofía africana, otra caribeña, y después bienvenidas todas las demás, ¿no?, que pueden formar parte de ese universo de una racionalidad ampliada y que por lo tanto producen un sismo en términos epistemológicos en el modo de concebir el proyecto filosófico, ¿no?, de nuestro presente, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta gente es altamente productiva, ¿no? Yo formo parte de esa banda después Sí, de muy bien, Messi. muy bien. Pero la conozco en primera persona, digo, soy parte de la asociación, voy a las reuniones cuando se puede, qué sé yo, y te das cuenta, ¿no?, que hay una implicación, hacen una cosa muy interesante, ¿no? Por un lado, no llevan adelante estos ejercicios de inmolemos en el altar de la nueva filosofía, todo registro de otra filosofía, porque fue continental, analítico, lo que fuere. Bueno, la analítica tiene más problemas, pero digo, no, quememos las tradiciones filosóficas, porque no, hacen otra cosa, dicen, acá hay una trama, ¿no?, en el mismo espíritu moderno-colonial, ¿no?, que ha puesto en contacto mundos muy heterogéneos, y por lo tanto, ese poner en contacto los mundos heterogéneos requiere que miremos con mayor precisión esto que han hecho tipos como el propio, por ejemplo, Arturo Roy, dentro de la filosofía latinoamericana, que hay un archivo gigantesco disponible para pensar que los límites de la racionalidad, los límites de la razón filosófica y todo esto que discutimos ampliamente, pueden ser corridos hasta el hartazgo, pues sus límites pueden ser corridos sin mayor problema. ¿No? Bueno, y entonces esta cuestión ha permeado muchos escenarios. Ahora, si la pregunta es, ¿ha modificado radicalmente los escenarios de los departamentos clásicos de filosofía? Ahí es más dudoso.
sí ha permeado zonas donde esta gente está trabajando, ¿no? Y donde, por ejemplo, enseña y entonces los miembros de la asociación tienen un impacto concreto donde enseñan, pero no necesariamente el volumen, ¿no?, de la producción filosófica. En el caso argentino es más significativo, ¿no? Es decir, la distancia, porque la discusión postcolonial en Argentina aparece como casi toda la discusión postcolonial, por otra parte. Ahora estoy englobando con postcolonial a cualquiera de las matrices. Todo, sí, 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 sí. Sí, Pero sí. digo, cuando aparece la discusión postcolonial en Argentina, se da en ámbitos donde las filiaciones disciplinarias no son lo central, sino las temáticas en juego, ¿no? Entonces, hoy por hoy en el campo te encontrás con gente que está en filosofía, gente que está en crítica literaria, en historiografía, en antropología, es decir, hay una amplia variedad del registro en términos disciplinarios. Y nosotros tuvimos alguna experiencia de contacto por mi llegada, literal, en el caso de Mendoza, al centro, al INSIUSA, ¿no? Donde fue el centro que dirigió Arturo Roy, y está toda la gente que se formó con él, los conocés, ¿viste? Ujú. De Adrián Arpini, bueno, un montón de gente que se fue, la misma Estela, etc. Y lo que descubrimos en muchas de las conversaciones, como esta que tenemos ahora, es que estabas hablando de alguna manera con otros textos, pero sosteniendo el mismo tipo de problemas, ¿no? O problemas que eran perfectamente asimilables, ¿sí?, en la discusión. Y eso es un punto interesante. De hecho, bueno, por ejemplo, el propio Dussel circula cada vez que puede, está en Mendoza dando clases, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque Dussel es un personaje interesante en ese sentido, ¿no? Porque le da fundamento a gran parte del giro de colonial, por lo menos a una buena parte de él, y por otra parte tiene una pata también muy fuerte en la filosofía de la liberación, en las tradiciones del pensamiento latinoamericano, etcétera, Claro. la filosofía latinoamericana. Bueno, quiero decir, por esos rumbos ha habido contactos. No ha habido demasiados contactos más allá de eso, ¿no? Si parece ser que lo que ocurre con la discusión postcolonial es que empieza a cerrarse en... Mi impresión es esta, ¿no? Es decir, prolifera, pero a su vez la recluyen en departamentos temáticos, digamos, o en áreas temáticas. América Latina, el Caribe, y después hay filosofía, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, digamos, yo lo que quería ahí por ahí distinguir un poco era, Perdón, me extendí ahí, pero... no, no, está perfecto. No, entiendo que hay una filosofía más clásica, más ortodoxa, muy occidental en la formación, en los programas, si mirás también los diseños curriculares, ¿no? Bueno, Y que de golpe muchos de nosotros nos encontramos con esto y nos sacude todo digamos, todo lo que creíamos que era tierra firme hasta ese momento y nos obliga a hacer una reconfiguración de cabeza. Pero en esa reconfiguración, o sea, más allá de si no permea la formación ortodoxa, tradicional, a mí también me preocupa mucho los espacios llamados pensamiento argentino y latinoamericano, ¿no? Es decir, que son generalmente espacios muy atados a una visión de historia, pero de historia de llave cerrada, con lo que decías vos antes, ¿no? Es decir, como de historia clausurada, y que no están abiertos a esta discusión tan viva, tan interesante, y que también, digamos, un poco cuestiona, según lo que vengo escuchando que contás, y que cuestiona un poco el compartimento estanco de las distintas disciplinas, ¿no? Es decir, los estudios postcoloniales o descoloniales se refuerzan mucho en esto de la interdisciplina, sí, y la filosofía, viste, que siempre es como medio celosa, medio reticente, siente que le han robado muchos espacios y qué sé yo, entonces es como más, le cuesta más meterse en ese tipo de interconexiones. Pero fuera de todo eso, y fuera incluso, dejemos de qué grado de incidencia pueda tener en una formación o en un programa, ¿por qué, digamos, seguimos hablando de pensamiento y no de filosofía latinoamericana, por ejemplo? sí. Bueno,
qué sé yo. Yo ahora dije pensamiento para describir lo No, que se no, dice. No, no, pero ya digo, sé, pero está buena la pregunta, pero digo, yo fue con espíritu descriptivo, ¿no? Pero no porque no crea que es filosofía. No, me parece que, porque si no, viste, ahora mira, estoy escribiendo un artículo con una colega sobre el canon, ¿no? Entonces, bien, bien, bien. claro, bueno, viste, y ahí te enfrentás directamente a esto, es decir, ¿qué haces? ¿No? ¿Cuál sería cuál es la línea, como dirían en las comisiones de CONICET, cuál es la línea de corte? Que sí, ¿Cuál, que cuál es no. la línea de corte para de acá hasta acá es pensamiento latinoamericano? Llámese un montón de cosas que pueden provenir de distintos universos, pero que no llegan a consolidarse en una sistematicidad tal que merezca el nombre de filosofía, y desde acá filosofía. No. Sinceramente, yo creo, mira, creo que ese tipo de cosas uno las entiende desde el punto de vista de las lógicas institucionales, de poder, qué sé yo, inclusive a veces de las repeticiones, porque digo, a veces están más en los hábitos que en una afectación concreta de posiciones dentro de la academia y cosas por el estilo. Pero la razón por la cual la filosofía no puede abrirse a otras racionalidades, ¿no? Como el proyecto de Shifting the Geography of Reason, no. Me da la impresión de que no resiste un argumento, no hay argumento que se pueda oponer a eso, ¿no? Porque, de otro modo, que me parece que es crucial, ¿qué importa más? ¿No? ¿Pensar un problema o defender un campo? Claro. No, ¿viste? Yo, Sí, yo creo que ahí está el punto de última, ¿no? Si queremos devolverle cierta emoción a la cuestión del conocimiento, que no sea la rutinaria y la estabilización, ¿no? Atrás de los procedimientos. Y el problema, tomemos el ejemplo este que está a la mano, ¿no? La relación colonialidad y modernidad, ¿no? Es un problema, ¿no? Vos podés detestarlo, no sé, hacer lo que quieras con él, odiarlo, desagregarlo, que merece ser desagregado, ¿no? Para que no se vuelva una fórmula media vacía, por otra ujú, parte, ¿no? Creo que hay que ser muy cauto con eso, ¿no? Yo estoy muy a favor de marcaciones más micro con respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque si no, Santiago lo advierte, Castro Gómez, con mucha lucidez esto, dice, si esto es una categoría molar, olvidémosla, volvámosla una categoría o un concepto, si querés, molecular, ¿no? Para que podamos operar y ver la diferencia, los contextos, ¿no? Todas cuestiones centrales en cualquier estudio. mm, Pero digo, desde el punto de vista del conocimiento, lo que me parece que está en juego es, y de una política del conocimiento, lo más interesante es poder pensar qué problema tenemos, ¿no? No cómo defendemos los contornos de un saber, poner. Tiene ningún sentido, ¿no? Práctico. O en todo caso, lo que tiene es un acto casi reaccionario. Luis, otra vez, lo voy a evocar a Luis mucho, parece, le tocó, pero Luis tiene un texto de hace pocos años que se llama Decadencia Disciplinaria, ¿no? Eh, tiene un subtítulo que nunca me lo acuerdo, lo estoy enseñando ahora en el curso, qué vergüenza, ¿no? Pero el subtítulo es algo así como se nos quema. pensamiento. Somos docentes en pandemia, Sí, estamos viste que ya no te ya no acordás los sabemos títulos, qué. te olvidás los nombres, estamos No, perdonados. sí, No, los pero digo, años, todo nos olvida. Decadencia disciplinaria de Lewis es básicamente el relato de un tipo que es profesor de secundaria, que es él, ¿no? Y te cuenta cómo llegó a la filosofía, ¿no? Y cómo llegó a plantear problemas relacionados con cuestiones como, por ejemplo, el estatuto de la evidencia, ¿no? Y entonces él dice una cosa muy interesante con respecto a la evidencia, porque lejos está él de hacer una loa al problema de la evidencia, ¿no? Como en el sentido positivista, pero él dice, hay algo que es del orden de la evidencia, es decir, si vos tenés un problema analítico y la evidencia es desbordante, y vos en función de la contención de tu campo de estudios la objetás, tu movimiento es absolutamente reaccionario, ¿no? Y por lo tanto, no estás hablando nunca de nada que se parezca ni con B larga, ni con B mayúscula ni minúscula de la verdad, ni nada que se le parezca. No estás interesado en ese tipo de problemas, ¿no? Entonces él entiende la trama, digamos, de la decadencia disciplinaria justamente cuando aparecen estas operaciones, pero las muestra de una manera maravillosa porque junta su biografía
con la de la filosofía y cómo llegó a él, ¿no? Un poco estos cuentos que uno hace acerca de cómo se te ocurrieron los temas, pero está muy bien, ¿no? Y creo que acá hay un tema de ese orden, ¿no? Cuando vos te pones las armas de la defensa de la tradición, viste, por un rato, no, pero es que hay un punto donde hay que aflojar. Sí, 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 y te absolutamente. das cuenta, viste, que la conversación es absolutamente posible. Y además, me parece que lo que favorece ese tipo de cuestiones es justamente a desbloquear esas lecturas codificadas, ¿no? Que ya hay sobre algunos materiales culturales que es tremendo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí. Entonces, qué sé yo, ¿por qué no leemos? Por qué no sería posible la filosofía argentina, por dar un ejemplo, leerla en conversación con las tesis postcoloniales o decoloniales, ¿no? A mí me interesaría, por ejemplo, leer el pensamiento de Korn y sus perspectivas sobre la diferencia cultural, que eran bastante siniestras, ¿no? Sí. No, pero sin juzgarlo, digo, ¿no? Sí, sí, En sí, el sí, sentido sí. de cómo digo, porque siniestras porque me acuerdo de la historia de Damiana y todo esto, ¿no? Que es terrible, ¿no? De la chiquita esta que trajo y se la dijo a la mamá y que después fue un objeto de estudio espantoso, ¿no? Una cosa terrible esa historia. Pero que hay una película, la documental de Fernández Moujal, sobre Damiana se llama, ¿no? Que recomiendo mucho verla porque está la historia ahí de Alejandro Korn, el vínculo con esta nenita traída creo que de comunidades Qom, no estoy seguro si Qom, pero de esa región, ¿no? Bueno, digo, a mí me interesa saber cómo alguien, por ejemplo, argumenta una noción socialista de la vida y a su vez puede sostener una dinámica con respecto a la diferencia cultural como la que está en juego en esa relación, ¿no? Porque digo, por ahí nos ayuda, ¿no? Bueno, Alejandro, uno de los grandes aportes de la gran obra de Aníbal Quijano lo mencionaste, ¿no? Que es el concepto de colonialidad. ¿Te parece que debería formar parte de los conceptos fundamentales del pensamiento latinoamericano, nuestroamericano? Y sin ser exhaustivo, pero como para sugerir ideas, ¿cuáles otros conceptos podrían o deberían formar parte de una suerte de pensamiento nuestroamericano? ¿Qué te parece? Me parece bien. Sí, ni hablar. Sí, sí. O sea, porque además la cuestión de la colonialidad, viste que ya está emancipada de los textos de Quijano, ¿no? Se ha Sí, vuelto, en serio se ha vuelto una llave, una suerte de llave casi genealógica, ¿no? En estas sí, críticas. sí, sí, sí. Eh, pero que latino, ¿no? Hay algo de lo conceptual, hay una cuestión que es interesante que es esta, ¿no? Aníbal pensaba muy en contexto y entonces mucho de eso es Perú, ¿no? Y la historia peruana y las dinámicas peruanas. Teniendo claro eso, digamos, teniendo claro que no queremos ser camiones de mudanza de las categorías de un contexto a otro sin ningún tipo de especificidad, nada, y sí pensando, como tanto lo recomendaba Stuart Hall, ¿no? Otro de los caribeños fundamentales del siglo, la cuestión del pensar contextualmente, ¿no? De hacer valer los contextos en nuestras teorizaciones y conceptos y construcciones intelectuales, me parece que la cuestión de la colonialidad es bastante crucial, ¿no? Y otra vez, tanto en términos, si querés, iniciales, a los cuales le llamaría, como lo llama Santiago Molares, ¿no? Es decir, como para explicar un fondo ahí de la es reconocible, ¿no? Entre modernidad y colonialidad, etcétera, como también para operar a niveles más microscópicos o más microfísicos, ¿no? Donde, qué sé yo, las dinámicas de sexo, raza, clase, etcétera, se cruzan, diferencia económica, etcétera, se cruzan y constituyen tramas muy, muy intensas, ¿no? De los procesos de subjetivación y de producción concreta de relaciones sociales. Me parece que es realmente interesante pensarlo y incorporarlo porque además, otra vez, ¿no? Creo que es la modulación
es un elemento de modulación frente a los relatos de la modernidad, cualquiera sean ellos, que no ven ese otro mundo, ¿no? Así, no hay que llamar el otro lado, el lado oscuro y cosas así, porque me parece que está bastante claro. O sea, en todo caso es la parte negada, si querés, de una relación, ¿no? Y en términos de la relación me parece que es crucial que aparezca, ¿no? Y también me parece que es crucial como referencia frente a los despliegues conceptuales de la filosofía, ¿no? Porque no te deja, la dimensión de la colonialidad tiene algo que es inquietante, que es esto, ¿no? Vos decís razón, por decir una cosa, decís ser, decís cualquier cosa de esas que en la filosofía abundan, este, y si no pensás en el problema de la colonialidad, ¿no? Es decir, hay algo ahí. Claro, Hay una incomodidad fundante, hay una incomodidad realmente fundante que es, en términos epistemológicos, es súper efectiva. Es decir, ¿no? Si la ignorás, estás en el terreno de la mala fe, ¿no? Un claro. poco así sartreana. Es que ese es el punto, ¿viste? Que interpela no solo desde el punto de vista analítico, qué sé yo, también interpela en una posición casi ética, ¿no? Es decir, ¿cómo volvés a decir la filosofía, por decir una cosa así, ¿no? Y el predicado se ajusta solo a una zona cultural del mundo y a una época, ¿viste? Claro. ¿Sale? Es decir, ¿cómo volvés a decir la filosofía sin los apellidos de esa filosofía, ¿no? Francesa, argentina, mapuche, ¿no? ¿Viste? Claro, claro. Eh, hay una cuestión ahí que me parece que es crucial en ese plano, en el plano más general. Y después en el plano específico, otra vez, ¿viste? Te preguntás por la subjetividad, te preguntás por cuestiones, por el sujeto, si querés, sosteniendo las preguntas más clásicas. ¿Cómo preguntas por el sujeto en cualquiera de las versiones que se haya discutido eso, ¿no? Dentro de los registros filosóficos, sin hacerte esa menuda pregunta por la dimensión de la colonialidad en la conformación del concepto, ¿no? ¿Sí? No tanto en la historia, qué sé yo, te remontas a Grecia, pero digo, en la certidumbre cultural que el concepto despliega, ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí, ahí hay una cosa bien preciosa, ¿no? Como desde el punto de vista de esa complejidad finita en el plano epistémico, ¿no? Del lugar de enunciación, etc. Sí, perdóname, Mariano. sí, sí, también hay como un mecanismo de dominación, ¿no? Yo Bueno, ni enfatizo hablar, mucho ¿no? Está ese tema claro. que es cultural en un sentido amplio, que es en algún punto también material, ¿no? Que es Ujú. formativo y deformativo, digo, tiene Ni como, hablar, ni hablar. tiene una centralidad, coincidimos ahí entonces plenamente, está Sí, buenísimo. mira, pero déjame que te digo porque me Sí, sí, preguntaste sí, qué sí. otros más incorporarías, ¿no? Claro, A mí, eso iba. a mí otra categoría o concepto o noción, no sé, que cada quien la module como pueda, que me parece muy importante es una de Walter Miñolo, ¿no? Que es la de diferencia colonial, ¿no? A mí me parece que Ajá. esa noción también es interesante, es muy operativa, porque da en la tecla de todas estas escrituras que tienen que lidiar. La escritura de Fanon, tomo ese ejemplo. La Sí. escritura de Fanon, Fanon no tiene, mira, porque también en el registro de la dimensión colonial no todos los escenarios son iguales. Entonces, Fanon es un caso muy interesante, primero, porque está bien, es negro, pero no tiene dónde regresar, comillas a esto, ¿eh? No tiene dónde regresar a ningún pensamiento negro que haya sido crucial en su formación, desde el punto de vista de las tradiciones culturales, ancestros o lo que fuere, ¿no? Lo tiene a César, que está ahí, que le dio unas clases, que fue medio su discípulo, pero César tampoco, ¿no? En otros términos. Es decir, no tiene una lengua, por ejemplo, nativa tal cual a la que volver, ¿no? Todo lo que tiene Fanon como herramienta intelectual, ¿no? Como utillaje, dirían los historiadores franceses de la década del 30, el utillaje mental, ¿no? De Fanon, está formado por un lado por la filosofía, por los discursos de la psiquiatría, el psicoanálisis, occidentales todos, ¿no? Los que conocemos, su experiencia caribeña, que no es menor,
y su experiencia más directa en términos de los procesos raciales, ¿no? que debe soportar concretamente, que no son menores, pero no son registros desde el punto de vista de la sistematización del conocimiento y cosas por el estilo. Son experiencias que él las potencia a escalas inusitadas, ¿no? Digo, para después discutir esas categorías. Bueno, esa encrucijada puede ser entendida justamente con esa noción de diferencia colonial, ¿no? Porque es muy interesante esto de estar escribiendo con, viste, muchos lo resumen como hablar críticamente con la lengua del amo, pero no es tan así, ¿no? Es decir, en realidad hay una intensa negociación de los límites, alcances, etcétera, de conceptos y categorías de los cuales disponemos en el análisis social, por más que vengan de una tradición metropolitana. Y Fanon negocia todo el tiempo con eso, ¿no? Todo el tiempo está empujando permanentemente los límites posibles para esas categorías, y es más, hace una cosa más intensa aún, que es cuestiona cualquier modelo de la representación que se asocia a ellos, y que los detenga en algún tipo de significado, ¿no? Es decir, son esto y no otra cosa, ¿no? Por lo tanto, los presiona todo el tiempo, ¿no? Hasta que en algún momento algunos de esos conceptos y categorías los descentra. El esquema corporal es un ejemplo, la misma lectura fenomenológica que está descentrada en Fanon, ¿viste? Es decir, es otra cosa. Hasta el punto que hay gentes como Louis Gordon, otra vez, que aprovecho a citarlo porque lo leen esa clave, que Louis dice: leer, como yo leo en términos fenomenológicos, es leer de manera postcolonial, porque nada es quitado de la posibilidad de ser reflexionado, nada es posible de ser sacado por afuera de las operaciones del conocimiento o de análisis de esos objetos, ¿no? Es decir, nada está escrito en piedra, pues, ¿no? Claro. Y tallado en piedra y ontologizado de una manera fija, y qué sé yo. Bueno, esa noción de diferencia colonial explica muchas de estas posiciones intelectuales en América Latina, porque son los universos con los cuales estás lidiando, ¿no? Es decir, frente a las tramas metropolitanas del conocimiento, a las geopolíticas y toda esta historia, y produciendo una diferencia ahí en términos de lugar de enunciación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso a mí me parece buenísima. Digamos, me resulta útil, ¿no? Para decirlo mal y rápido. Es interesante lo que acabas de plantear, y además también por lo que veníamos charlando antes y por tu formación. Y yo quería contar que en un congreso, en un evento anterior que compartimos, vos dijiste, me objetaste el uso de la palabra latinoamericano, ¿no? Con toda una anécdota, pero que es súper interesante, para subrayar que algo que no nos damos cuenta muchas veces, y todas las palabras son, esto lo digo siempre, todas las palabras están mal, digamos, ¿no? Siempre tienen un problema ahí, pero el componente afro o afrocaribeño, el componente de la negritud en el pensamiento nuestro, en nuestro pensamiento, en el pensamiento de nuestra América, te parece muy importante y hay que subrayarlo. Pero sí, o sea, no sé qué decir más que sí. Claro, claro que sí. No, pero tal cual, pero no fue una objeción, ¿eh? No, Me acuerdo que estuve en el momento de bien. pero es interesante porque, viste, yo también me encuentro, viste, por como de arriba diciendo América Latina, ¿no? Y después vos pensás 2 minutos más y decís, y mis amigos de Brasil negros, ¿no? Que no están pensando esto, porque la verdad no lo están pensando, o sea, no se sienten parte de esa trama. Mis amigos intelectuales, que son brasileños, negros, que sea, Sí. digo, yo, viste, decir América Latina delante de ellos hasta me suena agresivo, sinceramente, pero no por una cuestión de ser políticamente correcto ni nada, sino porque me parece que no da cuenta del problema, o sí lo da cuenta por exclusión, ¿no? Pero sin duda, ¿viste? Y el componente, digamos, la categoría de mestizaje no permitiría también incorporar ese elemento. Bueno, pero el mestizaje es una dimensión también que hay que contextualizarla, ¿no? Es decir, eh, eh, los significados que tiene, por ejemplo, si vos lo ves para el caso boliviano y para el caso argentino, son dos universos, ¿no? Sí. ¿No? Lo doy como ejemplo porque Es son una bastante categoría que contrastantes. suena muy lindo en la teoría,
el mestizaje, pero que Pero después... fíjate que el relato del mestizaje, ¿no? En el caso, bueno, Silvia Rivera Cosicanqui lo cuenta muy bien, ¿no? Pero digo, en el caso boliviano, el mestizaje es una clave de ascenso social porque te aparta del universo indígena, ¿no? Sí. En el caso de los relatos de la identidad argentina, mayoritarios, basados en el crisol, ¿no? Que todavía siguen dando vuelta, el mestizaje es una pócima no deseada, ¿no? ¿No? Literalmente. Es decir, todas las tramas de los modos en que se organiza la blanquitud en el discurso identitario argentino, ¿viste? El mestizaje es anatema, ¿no? Digamos. A pesar de los estudios que indican que el 47% de los genes maternos y qué sé yo, toda esta historia, pero que no es un problema biológico, está claro, ¿no? Es decir, es un problema de otro orden. Yo pensaba, por ejemplo, también en Leopoldo Sea, que la reivindica, que es un tipo muy interesante, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Pero también en México el mestizaje es algo bastante complejo, ¿no? Absolutamente complejo. Está pleno de tensiones, pletórico de tensiones. Pero ni hablar, y por lo general las mediaciones ocurren todas en dirección hacia un significante que va para el lado blanco, digamos, ¿no? Se organiza. Mira, Laura Catelli acaba de sacar un libro, la compañera nuestra de Rosario, acaba de sacar un libro que se llama Arqueología del Mestizaje, ¿no? Que lo súper recomiendo, está cargado en Claxo y Sí, en Claxo, está cargado porque lo sacó una editorial chilena, UFRO, en asociación con Claxo. Se llama así, Laura Catelli, Arqueología del Mestizaje. Vale mucho la pena mirarlo porque hay una discusión ahí súper finita sobre toda esta problemática, ¿no? Y Laura tiene la astucia de leerlo con materiales del archivo, de este archivo que dijimos que se abrió, ¿no? A partir de pensar el problema colonial en América, ¿no? Entonces, la verdad vale muchísimo la pena. Pero digo, insisto sobre esto, es decir, es una zona de tensión, pero también en los relatos esos del mestizaje como solución, ¿no? Sí. Viste, está de fondo la famosa idea de una síntesis histórica y cosas por el estilo. Una síntesis sin compromiso con lo anterior, ¿no? O sea que absolutamente. Ahí la negritud lo mira con desconfianza, digamos. Tal cual, no, tal cual. Pero pensaba, por ejemplo, Darcy Ribeiro también apuesta al mestizaje, ¿no? Sí, que es un antropólogo brasilero Sí, lo conozco, no soy un lector sistemático, pero lo conozco. Pero también apuesta, yo no sospecharía de sus intenciones. No, por eso te digo, insisto sobre esto, viste que yo hago muchas advertencias que voy a decir que embole para el que escucha, pero viste cuando se pueden decir estas cosas en general, pero después hay que mirar lo particular, la diferencia, porque ahí la cosa se pone mucho más interesante, ¿no? Yo no tengo ahora presentísimo lo de Darcy, sí conozco así de lecturas que he hecho, pero sí, está bien, ¿no? Es decir, nada, puede ser otra vía, pero el problema, yo creo que es al revés, ¿no? El problema es si todo esto necesita, ¿no? de un rótulo al cual todos ascriban, ¿no? Y en todo caso, es el problema de decir América Latina, ¿no? Y englobar es un problema en un punto analítico importante y político importante que deberíamos tener cuidado. Cortando las venas cada vez que decimos América Latina, pero sí, si estamos implicando historias de afrodescendientes o historias de pueblos originarios, bueno, me andaría con cuidado, porque son... Claro, lo que pasa es que ahí, no sé si compartís, Alejandro, pero hay como una necesidad, no sé, hay como una tensión fuerte entre la necesidad de unificar, ¿no? Somos una zona, digo, pensándolo en el siglo XXI, somos una zona diezmada por su historia de sufrimiento, de dolor, pero al mismo tiempo débil frente a otras potencias del mundo. Entonces uno siente como esa cosa de, che, juntémonos porque si no nos comen, pero al mismo tiempo no queremos anular las diferencias, ¿no? O sea, eso se entiende. Ahora,
Viste que Borges decía, yo no sé si es cierto que lo dice o no, pero siempre lo escucho, ¿no? Que decía en el Corán, sí, porque ahora me entró la duda, ¿viste? Te lo iba a decir con la certeza de esas Con cosas que Borges uno que escucha, tiene muchas citas pero falsas, incluso no, del pero libro. viste los poemas que le asignan y todo esto, pero esa famosa idea de en el Corán, ¿no? Que en el Corán no hay camellos porque es una cosa obvia, ¿no? De la cultura musulmana de Arabia, ponele. No sé si es cierto, pero admitámoslo como cierto para lo que quiero decir ahora. Lo cierto, yo lo que digo es, yo viví 8 años en México, ¿no? Tengo muchísimos buenos amigos en Brasil y otros tantos, te digo de los lugares donde tengo buenos amigos así fuera de Bien, bien, Argentina, bien. ¿no? Además de los amigos argentinos. Tengo Sí. muy buenos amigos en México, en Brasil, en Colombia y en Chile, ¿no? La verdad, ¿no? El tiempo que tardo en cada uno de esos contextos en estar absolutamente a gusto y sentirme como en casa son 5 minutos, ¿no? Claro. Lo que quiero decir, hay infinidad de tramas que nos conectan, ¿no? ¿Sí? Y que en todo caso la experiencia para la filosofía. Después, si querés, armamos la Comunidad de Naciones del Sur y está genial y ojalá, pero viste, venimos en baja con ese tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero digo, para la filosofía sinceramente, son 3 minutos para entrar en contacto, ¿no? El problema es si queremos ponerle un nombre aglutinante a este tipo de prácticas críticas en filosofía que pase por alguna trama que identifique que, a ver, que llame a la existencia a partir de una identidad X. No sé si Ujú, funciona tanto eso, ¿no? No claro. sé si funciona tanto, no tengo una firma para ponerle. Me parece que lo que funciona es la identificación de problemas comunes por ahí, ¿no? Que pueden ser significativos. Esto que te decía de la colonialidad, ¿no? Yo sé que Aníbal Quijano pensó esto muy centralmente. Bueno, con Wallerstein también lo pensó, hay toda una discusión ahí de a quién se le ocurrió primero, pero no la vamos a decir. Este, pero digo, Aníbal pensó intensamente el problema en Perú, ¿no? Eh, pero la posibilidad de traducir esto a otros contextos y ponerlo en la circulación, a otros contextos de América Latina, ¿no? Es bastante sencillo, digamos. Sí, No sí, requiere un ejercicio, ¿viste?, en el cual yo tengo que entender la cultura brahmánica, ¿no? Para poder saber si estoy moviéndome bien o mal, ¿no? Al respecto. Hay una cosa reconocible, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque hay procesos globales que nos han conectado, ¿no? Históricos globales que nos han conectado. Por eso esta discusión por la modernidad y la colonialidad en su dimensión de larga duración, en su dimensión macro, ¿no? Que no es solo macro, a ver, lo macro a veces produce efectos generalizantes, pero a veces es simplemente una cuestión de larga duración, de una cosa que ocurre durante mucho tiempo, ¿no? Me parece que ahí hay un grado de contacto súper alto, ¿no? Que podríamos pensarlos sin mayores problemas, ¿no? Y de paso sorprendernos también con otras prácticas al respecto. Yo, yo soy muy enfático con toda la gente, con los intelectuales, las intelectuales del Caribe, ¿no? Porque realmente el Caribe, viste, de todas las áreas culturales americanas, ¿no? Es la que más de cuajo ha sufrido transformaciones de cuajo, ¿no? Es decir, sí. donde reemplazos poblacionales, ¿no? Traslados masivos de población, ¿sí? Multitud de tradiciones, de lenguas, etcétera, ¿no? Es como un gran laboratorio en serio del proceso moderno. ¿No? Además, viste, un nudo de conexión de casi todas las escenas del capitalismo en todos sus tiempos. Entonces digo, esa gente es vecina nuestra, ¿no? Está en conversación con nosotros todos los días, desde el punto de vista cultural, sus lógicas, etcétera. Nada, por ahí. Después los nombres, qué sé yo, los negociamos, qué sé yo. Los nombres Eso de después lo ¿eh? vamos a ver en tu artículo sobre el canon. Si nos sale, estamos con una amiga ahí, porque descubrimos cosas cada día, Bien, ¿viste? bien. Y tenemos No, no, poco tiempo para escribirlo, así que estamos viendo. Ahí lo después. bueno es la perspectiva, digamos. Creo que ahí es donde Qué sé más, yo. Sí, más viste, se pasa nota. eso, ¿no? Pero mira, otro ejemplo. Vos escuchás a la gente que está trabajando sobre filosofía andina, ¿no? En Ujú, Perú hay varios, ¿no?
Y es para parar, sentarse y escuchar, ¿viste? No hay que intervenir ahí, no lo digo por una cuestión de escuchar al nativo, nada de esas cosas Sí, horrendas, sí. ¿viste? Que tienen que ver con condescendencia. No, escuchar porque realmente eso que están diciendo es una perlita que se nos había escapado, pero de cabo a rabo, ¿no? El pensamiento andino es una dimensión, ¿viste? Estructural, ¿no? De nuestra América. Y entonces, Sí, bueno, sí, sí. ¿viste? De Latinoamérica, qué sé yo, ¿viste? Bueno, vamos, veamos un poco más. Claro, tal cual, Ah, tal cual. Bueno, Ale, un placer, qué bueno bueno, escucharte, cuántas cosas, cuánta, viste, hay tomo que hacer nota un acá. seminario de esos largos, tranquilos.